Hola, sean bienvenidos todos. Mi nombre es Rafael Martínez y somos estudiantes de la carrera de nutrición en la Universidad UNASA. Yo les voy a hablar a continuación sobre las partes y las funciones de los órganos del sistema reproductor masculino. Primer punto, tenemos que hay dos divisiones, los órganos internos y los externos. En los externos tenemos el pene y tenemos los testículos que están cubiertos por el escroto. Los testículos tienen dos funciones principales. La primera es la formación de los espermatozoides y la formación de la hormona masculina llamada testosterona. Cuando los espermatozoides ya están listos, mediante un proceso que se llama espermatogénesis, pasan hacia los epidídimos, donde se terminan de madurar y los almacena. Luego de los epidídimos pasan hacia los conductos deferentes, que son unos tubos delgaditos, los cuales los llevan hacia las vesículas, que es el siguiente punto que vamos a tocar. Las vesículas seminales son dos órganos pares del mismo tamaño que tienen la función de segregar un fluido rico en fructosa, que es un monosacárido que los va a nutrir. También los va a proteger y también tenemos que destacar que cumple o forma el 60% del volumen total del semen. Luego pasan hacia la próstata, que es una glándula que va a segregar otro fluido que lleva la función de movilidad, o sea, les da facilidad a la hora de moverse a los espermatozoides y también de protección. Luego tenemos la uretra o conducto eyaculador, que es la primera porción, y esto lleva dos funciones. En la primera parte, como dice, el conducto eyaculador cumple la función de pasarlos desde la próstata hacia la uretra. La uretra tiene dos funciones: la transportación o traslado de la orina y también la eyaculación. Luego tenemos las glándulas Cooper, que estas segregan un fluido que neutraliza la acidez que puede haber en la uretra por factores como la orina o otros factores que puedan haberse que no sean del todo agradables para los espermatozoides y que puedan sufrir algún proceso y que vayan a morir. Luego tenemos el pene, que tiene la parte cavernosa en la parte de arriba, que es la encargada de erectarlo, es la que se llena de sangre, y tiene la parte esponjosa, que es la parte de abajo, y esta hace como de una forma que no se vaya a apretar la uretra durante una erección, la mantiene abierta, por decirlo así, no deja que se estrangule. Y luego tenemos el glande, que es la parte de forma de cono que está en la punta, y tenemos el prepucio, que es el que lo cubre. En el caso de una circuncisión se corta el prepucio y queda el glande desprotegido, pero es una forma más higiénica para los hombres de tenerlo así. Muchas gracias. Durante la formación del embrión, las células germinales primordiales emigran hacia los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas espermatogonias, que ocupan las 2 o 3 capas más internas de los túbulos seminíferos. Estos muestran que un corte transversal. Las espermatogonias comienzan a dividirse por mitosis a partir de la pubertad y continúan proliferando y diferenciándose a los estados definitivos de desarrollo para formar espermatozoides. La espermatogenia tiene lugar a todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotrópas de la adenohipófisis, comenzando por término medio a los 13 años y continuando durante el resto de la vida, aunque disminuye notablemente en la vejez. En esta primera fase, las espermatogonias emigran hacia la luz central del túbulo seminífero entre las células de Sertoli. Las células de Sertoli son muy grandes, con cubiertas de citoplasma redundante que rodean las espermatogonias en desarrollo hasta la luz central del túbulo. Las espermatogonias que atraviesan la barrera y penetran en la capa de las células de Sertoli se modifican progresivamente y aumentan de tamaño para formar espermatocitos primarios grandes. Cada espermatocito primario se divide para formar 2 espermatocitos secundarios. Al cabo de unos pocos días, estos espermatocitos se dividen a su vez para formar espermátides, que tras varias modificaciones acaban convirtiéndose en espermatozoides.
Durante la etapa de modificación desde la fase de espermatocito a la de espermátides, los 46 cromosomas del espermatocito se reparten de manera que 23 cromosomas van a una espermátide y las otras 23 a otra. Esto también hace que se dividan los genes cromosómicos, de manera que solo una mitad del material genético de un posible feto procede del padre y la otra mitad procede del ovócito de la madre. Todo el periodo de espermatogenia, desde la espermatogenia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximada de 74 días. Cuando la espermátide se forma por primera vez, tiene todavía las características habituales de las células epiloides, pero pronto cada espermátide comienza a alargarse para constituir un espermatozoide, cada uno compuesto por cabeza y cola. La cabeza está formada por el núcleo celular condensado revestido tan solo de una capa fina de citoplasma y de membrana celular en torno a su superficie. En la parte externa de los 2/3 anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada acromosoma, consistente sobre todo en el aparato de Golgi. Este contiene cierto número de enzimas similares a las que se encuentran en los lisosomas de unas células típicas, incluida la hialuronidasa. Esta puede digerir los filamentos de proteoglucanos de los tejidos y poderosas enzimas proteolíticas que pueden digerir proteínas. Estas enzimas desempeñan funciones importantes, pero permiten al espermatozoide entrar al óvulo y fecundarlo. La cola del espermatozoide, denominada flagelo, tiene 3 componentes principales. El primero es un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos denominado un conjunto de axonema. El 2, una fina membrana celular que reviste el axonema, y el 3 es una serie de mitocondrias que rodean el axonema de la porción proximal de la cola, denominada cuerpo de la cola. El movimiento del vaivén de la cola determina la motilidad del espermatozoide. Este movimiento es el resultado de un movimiento rítmico de deslizamiento longitudinal entre los túbulos anteriores y posteriores que constituyen el axonema. Los espermatozoides normales se mueven en medio líquido a una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto, lo que permite desplazarse a través del aparato genital femenino en busca del óvulo. Yo les voy a hablar un poco de la testosterona y de su secreción, su degradación y su inhibición. La testosterona, para hablar de la testosterona tenemos que hablar de una hormona que también es muy importante, que es la hormona liberadora de gonadotropina. La hormona liberadora de gonadotropina está a cargo por el cerebro. Las neuronas secretan la hormona liberadora de gonadotropina hacia el hipotálamo. En el hipotálamo, específicamente en la hipófisis, se da la secreción de otras 2 hormonas que van a actuar principalmente como excitadoras para que se dé la liberación de esta hormona. Tenemos la primera hormona, que es la hormona luteinizante, que es la que actúa directamente para que se secrete la testosterona. Luego tenemos la hormona folículo estimulante, que es la que actúa principalmente en la espermatogenia. Luego de la degradación, como ya lo mencioné, que está a cargo por los riñones y por medio del hígado, que por la vía hepática llegan hacia los intestinos, donde es excretada, tenemos la inhibición de la secreción de testosterona. La inhibición está a cargo o se da por un método que es muy común en nuestro cuerpo, que tenemos que es la retroalimentación negativa. ¿En qué consiste la retroalimentación negativa? Bueno, esta más que todo consiste en que cuando se está secretando de más de un producto, hormona u otro elemento en nuestro cuerpo, la abundancia de esta hace que ya no se siga secretando. Por ejemplo, tenemos que cuando tenemos demasiada testosterona que está siendo secretada por los testículos, tenemos que actúa una hormona que es la inhibina, que esta hormona llega hacia el hipotálamo, inhibe la secreción de esta hormona y hace que esta información llegue al cerebro y se deje de secretar hormona liberadora de gonadotropina. Por lo tanto, ya no sigue llegando hormona liberadora de gonadotropina hacia la hipófisis, ya no se secreta hormona luteinizante,
por lo tanto esta ya no llega a los testículos y ya no se secreta testosterona. Entonces, así es como se da la inhibición de esta hormona. Luego tenemos la secreción de la hormona testosterona. Como tal, la secreción de la testosterona se da en el testículo, que está a cargo por las células de Leydig. Luego que la secreción se da en el testículo de la testosterona, tenemos que el 28% de la masa total del testículo está compuesta por células de Leydig. En los testículos también se da la secreción de otras dos hormonas que son muy importantes. Tenemos la dihidrotestosterona y la androstenediona, a partir de la testosterona, que es la principal. Las células de Leydig son muy importantes. La literatura nos menciona que en radioterapia o en quimioterapia se suele destruir el epitelio germinativo del testículo, pero en sí como tal las células de Leydig no se destruyen porque son muy resistentes y siguen secretando testosterona. No como siempre, pero sí siguen secretando testosterona. Las células de Leydig son muy abundantes en el recién nacido y en el adulto, pero están carentes en la niñez y se desconoce la razón por la cual aparecen directamente en la adolescencia, pero se sabe que sirven para que aparezcan los caracteres masculinos secundarios, que son abundancia de cabello o de vello corporal, el engrosamiento de la voz, el engrosamiento de la piel, y donde muchos adolescentes les da o padecen de acné. El metabolismo de la testosterona consiste en que luego de ser secretada por los testículos, la testosterona es captada por la albúmina plásmica y es llevada hacia los tejidos en los que se va a utilizar. Este proceso dura aproximadamente 30 minutos. La testosterona, cuando llega al tejido, se convierte en dihidrotestosterona por medio de otras enzimas que participan. La testosterona que no se utiliza o que no es lograda no ha sido captada por los tejidos, es secretada por medio de los riñones o por medio de los intestinos o por los intestinos por medio de vía hepática, y es excretada por estas formas. Funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal. La elaboración de testosterona en los testículos fetales se inicia hacia la 7ª semana de vida embrionaria. De hecho, una de las principales diferencias fundamentales entre los cromosomas sexuales femeninos y masculinos es que los masculinos tienen un gen SRH, región Y de determinación del sexo, que codifica una proteína denominada factor de denominación testicular, también conocida como proteína SRH. La proteína SRH inicia una cascada de activaciones genéticas que hacen que las células de la cresta genital se diferencien de las células que secretan testosterona y se convierten finalmente en los testículos, mientras que el cromosoma femenino hace que la cresta se diferencie de las células que secretan estrógenos. La inyección de grandes cantidades de hormona sexual masculina a hembras animales preñadas induce el desarrollo de órganos sexuales masculinos, incluso en los fetos de sexo femenino. Además, la extirpación de los testículos en un feto masculino de corta edad provoca el desarrollo de órganos sexuales femeninos. Por tanto, la testosterona secretada primero por las crestas genitales y más tarde por los testículos fetales es la responsable del desarrollo de las características corporales masculinas, como la formación de un pene, de un escroto, en lugar de un clítoris y una vagina. También induce la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos, a la vez que
suprime la formación de órganos sexuales femeninos. Efecto de la testosterona sobre el descenso de los testículos. Como norma, los testículos descienden al escroto durante los últimos 2 o 3 meses de gestación, cuando empiezan a secretar cantidades suficientes de testosterona. Si un niño varón nace con los testículos no descendidos, pero por lo demás están normales, la administración de testosterona podría hacer que los testículos desciendan a la forma habitual, siempre y cuando que los conductos inguinales tengan el tamaño suficiente para permitir su paso. La administración de hormonas gonadotrópas que estimulan las células de Leydig en los testículos de un recién nacido para la producción de testosterona también pueden hacer que los testículos desciendan. Por tanto, el estímulo del descenso de los testículos es la testosterona, lo que confirma la importancia de la hormona en el desarrollo sexual masculino durante la vida fetal. Efecto de la testosterona sobre el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios en el adulto. Tras la pubertad, el aumento de la secreción de testosterona hace que el pene, el escroto y los testículos aumenten unas 8 veces de tamaño antes de los 20 años de edad. Además, la testosterona induce también el desarrollo simultáneo de los caracteres sexuales secundarios en el varón, comenzando en la pubertad y terminando en la madurez. Estos caracteres sexuales secundarios, además de los propios órganos sexuales, distinguen al varón de una mujer en los siguientes aspectos, que podrían ser el efecto sobre la distribución del vello corporal, la calvicie, efectos sobre la voz. La testosterona aumenta el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo del acné. Tiene un efecto sobre la formación de proteínas y el desarrollo muscular. La testosterona aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio, aumenta los eritrocitos. Efectos sobre la distribución del vello corporal. La testosterona hace crecer el pelo sobre el pubis, hasta el ombligo y por encima de él. En la cara, habitualmente también crece en el tórax. Es un poco menos frecuente que crezca también en otras regiones, como en la espalda. También hace que el vello en otras regiones del cuerpo prolifere más. La calvicie. La testosterona reduce el crecimiento del pelo en la parte superior de la cabeza. El varón que carece de testículos funcionales no se queda calvo. Sin embargo, muchos hombres viriles nunca sufren de calvicie, porque esta puede ser consecuencia de 2 factores. Primero, en base genética para el desarrollo de la calvicie. Y segundo, la superposición sobre la base genética de grandes cantidades de hormonas androgénicas. Una mujer con el fondo genético adecuado y que padezca de un tumor androgénico de larga evolución desarrolla calvicie idéntica a la de los varones. Efectos sobre la voz. La testosterona secretada por los testículos o inyectada produce una hipertrofia en la mucosa laríngea y aumento del tamaño de la laringe. Los efectos originan primero una voz relativamente discorde, o sea que es un poquito más cansada, y poco a poco se acaba convirtiendo en la típica voz del varón adulto. La testosterona aumenta el grosor de la piel y puede contribuir al desarrollo de acné.
aumenta el grosor de toda la piel del cuerpo y la dureza de los tejidos subcutáneos. También incrementa el grosor de algunas y quizá de todas las glándulas sebáceas. Tiene importancia bastante especial la secreción excesiva de las glándulas sebáceas de la cara, pues esta hipersecreción puede provocar acné. Por tanto, el acné es uno de los rasgos más comunes en la adolescencia del varón, cuando el organismo experimenta por primera vez el aumento de testosterona. Tras varios años de secreción de testosterona, la piel suele adaptarse de alguna manera a ella, lo que facilita la desaparición de este trastorno. Efecto sobre la formación de proteínas y desarrollo muscular. Una de las características masculinas más importantes es el desarrollo de musculatura tras la pubertad, de forma que la masa muscular es, por término medio, un 50% mayor que la de la mujer. Este incremento muscular se asocia también a un incremento de las proteínas en las partes no musculares del organismo. Muchas de las modificaciones cutáneas se debe al depósito de proteínas en la piel y es probable que los cambios de la voz sean asimismo consecuencia de esta función anabólica proteica de la testosterona. El gran efecto de la testosterona y de otros andrógenos sobre la musculatura del cuerpo ha fomentado el uso de andrógenos sintéticos por deportistas para así poder aumentar el rendimiento muscular. La testosterona aumenta la matriz ósea y provoca la retención de calcio. Después de un aumento de testosterona circulante durante la pubertad o tras inyecciones prolongadas de testosterona, los huesos experimentan un considerable aumento de espesor y en ellos se depositan cantidades sustanciales suplementarias de sales de calcio. De esta forma, la testosterona incrementa la cantidad total de matriz ósea y provoca la retención de calcio. Se cree que el aumento de la matriz ósea es el resultado de la función anabólica proteica general de la testosterona asociada al depósito de sales de calcio secundario al aumento proteico. La testosterona tiene un efecto específico sobre la pelvis, provoca el estrechamiento de la salida de la pelvis, la alarga, hace que adopte una forma de embudo en vez de la forma ovoide que tiene la pelvis femenina e incrementa mucho la fortaleza del conjunto de la pelvis para poder así soportar pesos. En ausencia de la testosterona, la pelvis masculina en desarrollo adopta la forma similar a la femenina, debido a la capacidad de la testosterona para aumentar el desarrollo y la resistencia ósea. A veces se utiliza la testosterona como tratamiento de la osteoporosis en varones ancianos. Cuando el niño en crecimiento secreta grandes cantidades de testosterona o de cualquier otro andrógeno, de forma normal, la tasa de crecimiento óseo aumenta notablemente, provocando un estirón de talla. Sin embargo, la testosterona hace también que las epífisis de los huesos largos se unan a la diáfisis a edades más precoces. Por tanto, a pesar de la rapidez del crecimiento, el cierre epifisiario precoz impide que la persona alcance la talla que hubiese logrado sin esa secreción patológica de testosterona. Sin embargo, incluso en los varones normales, la talla adulta final ligeramente inferior a la que hubiese alcanzado si hubieran sido castrados antes de la pubertad. La testosterona aumenta los eritrocitos,
Cuando se inyectan cantidades normales de testosterona en un adulto castrado, el número de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre aumenta entre unos 15 y 20%. El varón tiene un promedio de unos 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que una mujer. A pesar de la estrecha asociación entre la testosterona y el aumento de hematrocitos, la testosterona no parece aumentar directamente los niveles de eritropoyetina y posee un efecto directo en la producción de eritrocitos. Enfermedades del hombre. Cáncer testicular. Ocurre en el testículo que se encuentra dentro del escroto. O es un saco de la piel flojo que se encuentra debajo del pene. Los testículos producen hormonas sexuales masculinas y espermatozoides para la reproducción. El cáncer testicular es sumamente tratable incluso cuando se ha propagado más allá del testículo. Según el tipo y el estado del cáncer testicular, puede recibir uno o varios de los tratamientos o una combinación de ellos. Algunos de los síntomas del cáncer testicular es un bulto o agrandamiento de cualquiera de los testículos, una sensación de pesadez en el escroto, dolor sordo en el abdomen o en la ingle, acumulación repentina del líquido del escroto, dolor o molestias en un testículo, agrandamiento o sensibilidad de las mamas, dolor de espalda. Causas del cáncer testicular. La mayoría de los casos no está claro por cuál es su causa. Casi todos los cánceres testiculares comienzan en las células germinativas. Las células del testículo producen espermatozoides inmaduros que se desconoce cuál es la causa de las células germinativas, se vuelven anormal y producen un cáncer. Algunos de los tratamientos para el cáncer testicular son la cirugía. Se extirpa el testículo en su totalidad con el tumor, cordón espermático y los vasos sanguíneos. La quimioterapia con diferentes fármacos no están exentos a la toxicidad y efectos secundarios, pero son muy eficaces para el cáncer testicular. La radioterapia son sobre los ganglios linfáticos de la zona o su indicación dependerá del estado del tumor. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tumor maligno más frecuente en varones mayores. La mayoría de los casos, el 70%, se presentan en mayores de 65 años y su incidencia aumenta según la edad. Algunos de los síntomas del cáncer de próstata son dificultad para comenzar a orinar, misión frecuente por la noche, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen. Tratamiento: la cirugía. Esta cirugía se realiza en la actualidad de forma rutinaria y con baja morbilidad y mortalidad. Presenta una posibilidad muy elevada de curación dependiendo del estado clínico y tipo histológico que tenga el cáncer, pero que se estima un superior del 90% de los casos confirmados de próstata. El tratamiento nutricional son las necesidades de un paciente con cáncer varían para cada persona. Sus médicos, enfermeras y dietéticas pueden ayudarlo a identificar sus objetivos nutricionales y planificar estrategias para ayudarlo a alcanzarlos, comer bien y someterse a una terapia contra el cáncer que podría ayudarlo para sentirse mejor, para mantener fuerza y energía, mantener su peso y representar nutrientes en su cuerpo, tolerar efectos secundarios relacionados al tratamiento y disminuye el riesgo de la infección. Infertilidad masculina. Esta se debe a la baja producción de espermatozoides o a la función anormal de espermatozoides, también a la obstrucción para la liberación de los espermatozoides. Algunos de los hombres no presentan síntomas, pero también hay otros que presentan síntomas como problemas en la función sexual, dolor, hinchazón en el área del testículo, infecciones respiratorias frecuentes, incapacidad de sentir olores, crecimiento mamario normal.
Algunas de las causas de la infertilidad masculina son el consumo de drogas, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, estrés emocional, depresión y el peso. Algunos de los tratamientos nutricionales puede ser incluir en la dieta nutrientes con omega 3, antioxidantes que eliminen el exceso radiales libres como la vitamina E y la vitamina C.